Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar aquí. Agradezco a la doctora Ivette que me hizo favor de invitarme y pues estoy muy contenta de estar aquí con todas y todos ustedes. Yo daría una presentación de 1 hora, pero me están diciendo que son 20 minutos, entonces trataré de hacer lo más breve posible. Bien, pues no sé si pasamos ya ¿Ya estamos ahí? Ok. Bueno. La violencia, les traje esta expresión, ¿verdad? La violencia no es sino una expresión, valga la redundancia, del miedo, que es del escritor Arturo Graf, ¿no? Y que es un poeta italiano, y bueno, que no es más que una expresión del miedo. El concepto de violencia nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud, la siguiente, por favor, que define a la violencia como el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad, que tiene como resultado de la probabilidad de daños psicológicos, lesiones, la muerte, la privación o mal desarrollo. Es decir, es el uso intencional que se hace de la fuerza física o el poder real de una persona. Puede ser hacia una persona, como decimos aquí, hacia un grupo. La siguiente, vamos a ver los diferentes tipos de violencia. Tenemos la violencia física, que en nuestro código se define como todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro. Tenemos la violencia psicoemocional, que consiste en todo acto o omisión consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipias, desdén, abandono o actitudes devaluatorias que provoquen en quienes las reciben alteración autocognitiva y autovalorativa, que integran su autoestima o alteraciones a alguna esfera o área de la estructura psíquica de esa persona. Es decir, la violencia no solamente se da físicamente, también puede ser una violencia psicoemocional, y la mente también se enferma. Ya aquí tenemos a la maestra que nos ha dicho toda esta situación. No se requiere para que haya violencia nada más la fuerza física, también puede ser psicoemocional. Como decimos, la mente también se enferma. Y también lo que decían el licenciado, que no recuerdo su nombre, perdón maestro, pero cuando llegué estaba exponiendo, efectivamente, infancia es destino, ¿no? Como nos va, nos traten, nos eduquen, que estamos haciendo todas y todos por cambiar esta situación de que los niños realmente sean felices, ¿no? Es parte del objetivo de la vida de las personas. Bueno, continuando con los tipos de violencia, tenemos la económica, que ya hablaron de ella, y que implica el control de los ingresos, el apoderamiento de los bienes, propiedad de la otra parte, retención, menoscabo, destrucción o desaparición de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos de la pareja o de un integrante de la familia. Igual, pues como ya se habló aquí, del incumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de la persona que tiene obligación de cubrirlas, es decir, del deudor alimentario. La violencia sexual es otro tipo, ¿verdad? Y consiste en actos o omisiones y cuyas formas de expresión pueden ser inducir a la realización de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, practicar la celotipia para el control, manipulación o dominio de la pareja o que generen un daño. Todas las conductas violentas siempre tienen como fin causar un daño, ¿verdad? O poner una situación de riesgo o de peligro a la persona que la sufre. También, finalmente, la Organización Mundial de la Salud define la violencia de género como la expresión general empleada para capturar la violencia que se produce como resultado de expectativas normativas sobre los roles asociados con cada género, junto con las relaciones desiguales de poder entre los dos géneros en una sociedad específica. ¿Qué pasa? Vivimos en un sistema patriarcal en donde hay un dominio androcentrista. Es decir, estamos en una sociedad basada en los hombres. Todo tiene predominio del hombre, por eso se llaman sociedades androcentristas. Y bueno, ahí donde se asignan roles al hombre y a la mujer, cómo debe ser un hombre en la sociedad, cómo debe ser una mujer, qué papeles debe desempeñar cada uno de ellos. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que alguien que se salga de ese rol, ¿verdad? Entonces vienen los prejuicios y dicen, no, pues si vemos a un hombre que viene a las 4 de la mañana, y seguramente viene de trabajar, pero si vemos una mujer, ¿qué decimos? ¿Qué anda haciendo en la calle estas horas? Si es mujer. ¿Por qué? Porque ella debe estar en el ámbito privado, que es la casa, y el hombre pues es el proveedor económico. O sea, y nos vamos introyectando estas ideas y se nos van educando de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que estamos estereotipando la conducta de hombres y mujeres. Nos vamos a ir hasta las formas, porque
como si no me van a sacar tarjeta roja y no quiero, que nos vamos a ir hasta las formas, ¿verdad? Donde dice nuevas formas de violencia, que es la 25, por favor, que es la de las redes sociales. Yo de todos modos le dejo a la doctora Ivette la presentación para que vean ustedes toda la introducción, porque hablamos de maltrato, hablamos de muchas cosas que influyen en la violencia, y que bueno, sí es cierto lo que decía el licenciado de que hay hombres violentados, pero son los menos. Vean ustedes las estadísticas del INEGI, vean una estadística que acaba de salir ahorita del ENDIRE, que es de 2021, en donde alarmantemente ha subido la violencia, sobre todo de carácter sexual, no solamente hacia las mujeres, sino también hacia las niñas, de una manera alarmante. Bien, entonces, bueno, tenemos nuevas formas de violencia, el humano es muy creativo, y pues resulta que tenemos ya las nuevas técnicas de la información. Y estas técnicas de la información, ¿verdad? Pues aquí, como lo decimos, están relacionadas con la comunicación cibernética, es decir, con toda la comunicación a través de correos electrónicos, a través de los mensajes de texto, redes sociales, WhatsApp, Messenger, videollamadas, etc. Y han generado lo que se denomina violencia cibernética. Y estos, bueno, son diferentes formas y tipos, pero se da fundamentalmente contra mujeres y niñas en las redes sociales, y también se le conoce con el nombre de ciberviolencia, que tiene diversas manifestaciones, como el ciberbullying, el sexting, el stalking, el grooming, el ghosting, el shaming, el doxing, etc. Son algunos ejemplos, y estos es de veras que tremendo, porque como no está regulado todavía, hay ocho propuestas de ley, de iniciativas de ley en la Cámara de Diputados, pero aún no se han estudiado todavía. Están en estudio, más bien en discusiones. Entonces vamos a la siguiente, a la 26, que es las nuevas formas de violencia. Los nombres son en inglés porque están estudiados precisamente en Inglaterra y en Estados Unidos. Es donde más se ha estudiado este tipo de figuras. Y empecemos por el ciberacoso, que es acoso o intimidación por medio de tecnologías digitales y que ocurre en las redes sociales, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite. ¿Y cuál es su efecto? Como toda violencia que habíamos hablado, atemorizar, enfadar, humillar a las personas, y en este caso, bueno, que hablamos específicamente a las mujeres. Tenemos el sexting también. Este sexting proviene de la unión de dos vocablos, que es sex, de sexo, y texting, de escribir, y se refiere al envío de contenidos eróticos o pornográficos por medio de teléfonos móviles. El sexting también supone el envío de imágenes que pueden ser estáticas, como las fotografías, o dinámicas, como videos, de contenido sexual de mayor o menor carga erótica, entre personas que voluntariamente acuerdan tener una relación sexual y filmarse o grabarse, ¿verdad?, en el teléfono, y lo hacen de manera libre. Sin embargo, el problema viene cuando una de ellas decide publicar, sin el consentimiento de la otra persona, pues estas escenas sexuales en las redes, ¿no? Y bueno, pues esto implica una violación al derecho a la intimidad y a la integridad de las personas. Tenemos el caso de Olimpia, ustedes deben conocer de Olimpia Corral, que, bueno, pues ella acuerda con su novio tener relaciones sexuales y videograbarlas, y resulta, ¿verdad?, que pues él sin su consentimiento las distribuye, y ella es víctima de este ciberacoso, incluso de amenazas de muerte y de burla, humillación hacia su cuerpo, le decían la gordibuena, etcétera, ¿no? También esta forma de sexting tenemos dos sujetos, el activo y el pasivo. El activo es quien envía las imágenes con contenido sexual, y el pasivo es quien recibe las imágenes con contenido sexual. Tenemos también la sextorsión, que es otra forma de violencia nueva, y es el paso que sigue al sexting, y se actualiza cuando el agresor consigue algún tipo de material, como el citado en la lámina anterior, el caso de Olimpia, y que la utiliza para amenazar o chantajear a la víctima, usándola como un elemento de control y dominio. Es decir, ya viene también la extorsión, es decir, le pide una cantidad de dinero para efecto de no pasar o de no publicar en las redes este tipo de información que han tenido. Tenemos otra forma de violencia, que es el stalking, que consiste en perseguir ininterrumpidamente contra la voluntad de la persona y la forma intrusiva a una persona a través de las tecnologías, ya sea a través de llamadas, ya pueden ser mensajes, pueden ser WhatsApp, redes sociales, etc. Siempre está presente, ¿verdad?, en la vida de la persona.
También tenemos el grooming, que esto es pues una de las formas más fuertes y brutales de violencia, que es la acción deliberada de un adulto, ya sea varón o mujer, de acosar sexualmente a una niña, a un niño o un adolescente a través de un medio digital, que permita la interacción entre dos o más personas. Y bueno, pues esto a la vez también permite que se textea o se videograbe y se publique en las redes sociales, y muchas veces con el fin de trata de personas, ¿no? Entonces, bueno, también hay sitios de chat o juegos en línea con esta figura del grooming. Tenemos el ghosting, que es una de las formas más, también pues no hay bonitas formas, todas están feas, ¿no? Pero también muy violenta. Ocurre cuando una persona simplemente toma la decisión de desaparecer de la vida de la persona. Simplemente se aleja, no dice nada, no tiene el carácter suficiente para decir se ha terminado la relación, y simplemente desaparece sin explicación ni aclaración alguna de la vida de esta persona. ¿Y en qué consiste esta violencia? Bueno, pues como su nombre lo dice, es un fantasmita porque se esfuma, no está, y no responde mensaje, no responde llamada, o bien simplemente saldrá de las cuentas de la persona y no habrá manera de encontrarle. Por eso el fantasmita, que está en inglés, como les decía, son figuras que están estudiadas en inglés, en Inglaterra y Estados Unidos, dice, ¿estás ahí? ¿Verdad? ¿Puedes ver este mensaje? ¿Qué hice mal? O sea, la persona no sabe cuál es la razón por la que se alejó esa persona. Esto normalmente sucede entre las parejas. También tenemos el Caspering, ¿verdad? También del fantasmita Casper. Y en las conversaciones virtuales consiste en desaparecer poco a poco, que es la diferencia con el ghosting. El ghosting desaparece de una vez por todas de la vida de la persona, deja de contestar y evadir cualquier tipo de contacto. O cuando mandan el mensaje y nomás lo dan por visto, pero no contestan. Entonces es una forma de ir desapareciendo también poco a poco de la persona. Tenemos otra forma de violencia, que es el shaming. ¿Sí me van siguiendo en el? Sí. Okay. La siguiente entonces, ¿qué es el shaming, por favor? Aquí, bueno, puede darse en tres modalidades, que son tres formas de violencia distintas. Puede ser el body shaming, que es cuando se avergüenza o se humilla al cuerpo de la persona, como en el caso de Olimpia que les decía, que le decían la gordibuena, que estaba gorda pero que estaba buena, si le ponían, ¿verdad? Pero que se burlan del cuerpo, a la vez es una burla de la persona por sus características físicas. El slut shaming, que es el acto de juzgar a las mujeres por cómo se visten o la forma en que disfrutan su vida sexual. Si es un hombre, pues no importa, porque pues, pueden con muchas. Pero si es una mujer que pasa, pues es una loca, por no puedo decir una grosería, me multa y vete aquí. Entonces, pero sí, cómo es su vida sexual, es muy criticada, ¿no? Y el prude shaming, que es la forma de burlarse de las mujeres que han decidido no tener ninguna actividad sexual. Esta situación se da mucho en las universidades de Estados Unidos, y se dio mucho, por eso se estudió, en donde una mujer decide no tener relaciones sexuales en su vida, y bueno, hay retos, ¿verdad? A ver quién se la tira, con perdón de la expresión, ¿sí? A ver quién tiene relaciones sexuales con ella. Entonces, y es parte del reto, y además es parte de la burla que se hace de una persona porque ha decidido no tener relaciones sexuales, ¿no? Bueno, y aquí, bueno, en la siguiente, por favor, tenemos una chica que dice, bueno, pues si soy decente, malo. Si no soy decente, malo, ¿no? Entonces es una trampa, dice, ¿no? Entonces, estas son formas, ¿verdad?, de violencia nuevas que se dan a través de las redes sociales. También tenemos el doxing, la siguiente, la B36, por favor, que es una abreviatura inglesa también, que es dropping dogs, y es una práctica mediante la cual los ciberdelincuentes se dedican a investigar a las personas y recopilan información sobre esta persona y la publican en la red con el fin de incitar al acoso. También los famosos retos entre los jóvenes, ¿verdad? A ver que si se ahorca, que si no se ahorca. Todo esto es una forma de doxing y son nuevas formas que se han propiciado con con el mal uso o la mala práctica de las nuevas tecnologías de la información. Hay una forma también que es el gaslighting, y esta toma su nombre de una película que hubo creo que en los años 40, 50, ya ni me acuerdo, en donde es una forma, un patrón de abuso emocional, es violencia emocional, en donde la víctima, como decimos aquí, es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción,
juicio o memoria, es decir, se pone en entredicho la propia persona, la propia mujer, en dudar qué es lo que está haciendo. En el caso de la película, ¿verdad? Es Gaslight, la película se llama, en la que un hombre manipula a su mujer para que crea que está loca y así poderse quedar con su fortuna de ella. Y entonces le esconde objetos, cuadros, joyas, etcétera, y dice, no, si aquí estaban, nunca han desaparecido, las esconde y luego las aparece, y así pasa en esta forma de violencia. No, estás mal, o sea, yo nunca besé a tu amiga, o sea, tuviste mal, estás mal, ¿no? O sea, cosas por el estilo. Entonces, hacen dudar de la autoestima a la persona. Y decíamos también que en esta película lo que hace es que en aquella época no había electricidad, atenúa la luz del gas que había, por eso se llama Gaslight, y decía, no, pues sí hay luz, está bien, lo que pasa es que tú no, ¿qué te pasa? O sea, estás mal. Llega un momento en que la víctima duda, ¿verdad? Y dice qué está pasando, y es una afectación cognitiva, diría yo, ¿verdad? Entonces, pues tiende al daño, ¿no? Tiende al daño, como decíamos, tiende a poner en una situación de riesgo, de peligro a la persona, porque llega a dudar de sí mismo. También tenemos el orbiting, la siguiente, la 38, por favor. Y es un fenómeno que también se presenta muy frecuentemente en las redes sociales. Se trata de una conducta en donde una persona corta comunicación con otra en el mundo real, es decir, no tiene ningún contacto con la persona, ¿sí? Y también sin ninguna explicación. Perdón, pero yo le digo, ¿por qué no tienen los hombres los testículos o las mujeres los ovarios suficientes para terminar una relación de manera civilizada? Pero lo que decían, si siempre hemos visto violencia, si vemos que la relación es a través del conflicto y de alto conflicto, pues ¿cómo voy a comunicarme si es lo que he visto siempre? Se normaliza la violencia. Entonces es la forma en cómo yo me voy a comunicar, porque es lo que he visto en mi casa siempre. No ha aprendido de otra forma, no conocen otra forma de relacionarse más que esa. Entonces es a través de esto. ¿Y qué pasa aquí entonces? Bueno, que esta persona solamente está presente en el mundo digital, a través de los likes, a través de un dedito que me gusta, y bueno, siempre están presentes, pero en la red social. ¿Y qué pasa? Pues que dejan visto el WhatsApp, no contesta, están escribiendo, y o sea, está uno escribiendo con esa persona, oye, ¿cómo te fue el día de hoy? Y ¡pum!, abruptamente desaparece, por eso se orbita. Y de repente aparece, ¿no? Sobre todo cuando están en grupos, y felicita a la persona, y voy a estar contigo, y te felicito por tal logro, por haber ido a dar una conferencia allá con la doctora Ivette, cosas por el estilo, ¿no? Y de repente vuelve a desaparecer, por eso está orbitando alrededor de la persona, por eso se llama órbita. Me quedan 5 minutos. Bueno, entonces, ahí les dejo, ahí la acaban de leer. Y bueno, tenemos esta que es el zombie, que es de zombie, ¿verdad? Que la persona se pierde, y un buen día, por eso tenemos esa manita en el teléfono, ¡pum!, aparece, aquí estoy, ¿verdad? ¿Cómo? Pues si te fuiste, ¿no? Pues ya aparecí. Entonces, ¿esto por qué lo hace? Bueno, porque tiene una forma de ejercer control sobre esa persona, sobre las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que la mujer está enamorada y pues la vuelve a recibir y vuelve a hacer lo mismo, empieza el ghosting, empiezan todas las formas que hemos visto hasta que desaparece y luego otra vez el zombie. Entonces, tenemos que darles herramientas a través de políticas públicas a las mujeres, a través de los procedimientos que nos habla la doctora, y para fortalecer la autoestima de las mujeres, para tener herramientas suficientes para determinar y poner límites a este tipo de situaciones. Entonces ese zombie pues de repente aparece así nada más. Tenemos otra forma, que es el benching también, que es estar en la banca. Es decir, si no tiene con quién ir, mejor ir, va conmigo, ¿no? Entonces aquí estoy para hacer lo que gustes y mandes cuando tú gustes, a la hora que... No, señoritas, eso no lo podemos permitir y tenemos que poner límites. No se vaya a hacer el suplente ni el plan B. O sea, ¿es una relación o no es una relación? Lo estoy explicando así muy rápido porque no hay tiempo. Y quiero mencionarlas todas. El stilting, significa en sigilo o secretamente. Y se usa para describir, ¿verdad? Lo que llamamos aquí moda. Yo diría que es una muy mala práctica entre algunos hombres de cuando acuerdan tener relaciones sexuales con una mujer, de quitarse el condón durante la relación sexual, ¿no? A pesar de haber acordado usarlo, o bien lo rompen. ¿Y qué sucede? Bueno, que trae como consecuencia pues embarazos no deseados, ¿verdad? A veces infecciones, y
pues es muy difícil esta situación. Bueno, aquí les dejo un resumen donde están todos estos tipos de personas, ¿verdad? Y nos falta nada más hablar sobre el catfishing, que es cuando conoces a alguien por vía de internet, pero que resulta ser que no es. Resulta que te ponen una foto de Luis Miguel y resulta que es Madaleno el indígena, ¿no? Entonces, pues no es verdad. Y bueno, creo que ya no me da tiempo de hablar de Ley Olimpia. 2 minutos. Bueno, Ley Olimpia, ya lo comentamos, como que ya afortunadamente no es una ley, se hizo la reforma al Código Penal y ya se penaliza este tipo de situación si se publica, ¿verdad?, algún contenido de tipo erótico sin el consentimiento de la persona. ¿Por qué? Porque violenta el derecho a la intimidad y violenta el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres. Aquí está, ya son 28 entidades las que tienen la Ley Olimpia, la han regulado o la han incorporado en sus códigos. Y la Ley Ingrid también, que es tampoco es una ley, pero sí se le denomina así, y es porque Ingrid sufrió feminicidio por parte de su pareja, Eric, y llegan los periodistas y los ministerios públicos o fiscales exhiben todo el cadáver de Ingrid tal y cual está, sin ningún respeto al derecho al cadáver, sin ningún respeto al derecho de la familia, y bueno, esto ya está regulado y se sanciona en México. Se las dejo también aquí para que las vean. Y bueno, la peor de todas, bueno, no todas son feas, pero la violencia vicaria. La violencia vicaria, que es cuando se ejerce violencia hacia los hijos de manera directa para producir un daño a la mujer, ¿sí? Esto también, y bueno, se hace a través el maltratador sabe que asesinar a los hijos o a las hijas es asegurarse de que la mujer no se va a recuperar jamás, porque lo peor que le puede pasar a un ser humano, o padre o madre, es perder un hijo, que se da en las mujeres y también se da en las mujeres, pero vuelvo a repetir, las estadísticas señalan no solamente en México, sino en el mundo entero, que son los hombres los que la practican más, ¿no? Bueno, pues yo dejaría aquí porque si no me van a sacar tarjeta roja, y les dejo la presentación para que lo vean con más calma. Y pues agradezco su atención a todas y a todos por... Gracias, magistrada.